trabajador que gana salario mínimo y no el conjunto que hoy día tiene, en este caso el BCP, para poder sacar el índice en este caso del IPC, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí es nuestra cuestión y la cuestión en cuestionar, valga la redundancia, en el sentido de que no se ha sincerado justamente el BCP con respecto a lo que es salario mínimo. Planteamos inclusive al Ejecutivo la cuestión de que este tiene que ser política salarial y de que se tenga que hacer un instituto real de medición de lo que es el IPC, en este caso de que afecta a la canasta básica familiar, a los efectos de sincerar realmente y darle el rol real de lo que es el salario mínimo de satisfacer esas necesidades básicas del Claro. trabajador, como es la educación, salud, alimentación, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Haciendo nada más un cálculo rápido, ¿verdad? Hablamos de un 30%, o sea, 33% que usted mencionaba, que sería por los 600.000 guaraníes. Bueno, la necesidad obviamente es mucha en nuestro país para el trabajador humilde que, bueno, vive del salario mínimo, como yo lo mencionaba, pero 600.000 guaraníes para ustedes podría darse, por lo menos para los que contratan, para los patronales. Bueno, hay que ser sincero justamente en ese sentido, ¿verdad? Nosotros o sea, sabemos que hay un impacto muy importante para la parte de los empleadores también, por eso nosotros planteamos un incremento de forma gradual, inclusive para poder alcanzar justamente el valor del salario mínimo. Entonces, hoy día tenemos también una restricción que es justamente la ley, ¿verdad? La ley menciona en su articulado de que conforme a lo que estipula el BCP, que es la variación interanual en la inflación, de acuerdo a eso se tiene que hacer un reajuste. Pero justamente en eso nosotros lo que queremos trabajar y hemos planteado, como dije al principio, al Ejecutivo, de trabajar por una política salarial, porque esa política salarial no tiene que ser solamente la cuestión monetaria, la cuestión del salario mismo. Existen, o sea, debe existir en este caso, alrededor de ese salario mínimo, algunas políticas sociales, por ejemplo, para poder sostener y poder dar el valor real al salario mínimo, como ser, por ejemplo, en la cuestión de transporte, en la cuestión de alimentación, en la cuestión de educación, salud, etcétera, ¿verdad? Hoy día, tomando el último caso, que es la salud, sabemos que el trabajador hoy tiene gasto de bolsillo, que uno va a un centro de salud o un hospital, ¿verdad? De que lastimosamente justamente no le cubre ciertos medicamentos y tiene que estar comprando. Es decir, a más día ese valor que tenga que tener el salario mínimo se va disminuyendo. Y por eso privilegio de muchos compañeros, ¿verdad? Es justamente contar con el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, tiene algunas dificultades que hoy día también se tiene que ver, que es el seguro social obligatorio, ¿verdad? Por cierta déficit o por cierto déficit que hoy día tiene el IPS, ¿verdad? Como ejemplo, Claro. también el medicamento mismo, ¿verdad? En atención no hay problema, pero la cuestión es el medicamento. Entonces, existe, ¿verdad?, cierto déficit de que se tiene que ver para poder acompañar realmente, para darle la funcionalidad al salario mínimo y darle valor, lo que como corresponde, que es justamente satisfacer esa necesidad básica del trabajador. Claro. Don Ramón, lo que tiene que ver con este tema de la suba y que sea gradual también para aquellos que no están percibiendo, que están percibiendo un poquito más del sueldo mínimo. ¿Esto ustedes lo van a plantear para incluir como, no sé si un articulado o cómo se haría? Y también van a establecer un tope, por así decir, por ejemplo, los que ganan hasta 4 millones son los que van a poder tener un reajuste. ¿Eso van a incluir también o no? Bueno, es importante explicar cómo funciona en todo caso, ¿verdad? Sí, La CONASAM, ¿verdad? La CONASAM es un órgano tripartito donde existe representante de los trabajadores, empleadores y por supuesto del Estado a través del órgano natural que es el Ministerio de Trabajo, que tiene la presidencia en este caso, ¿verdad? sí.
la CONASAN, ¿verdad? Justamente lo que ve y lo que estudia es justamente el salario mínimo para aquellos trabajadores, en este caso de actividades no especificadas, dice la ley, ¿verdad? Entonces, para nosotros, un reajuste siempre lo realizamos en base al salario mínimo en sí, ¿verdad? De ahí en más, existe, conforme a la resolución del Ministerio de Trabajo, varios tipos de salarios mínimos de acuerdo a las actividades. Por ejemplo, un ejemplo específico, ¿verdad? El caso de la comunicación, está para los fotógrafos, de la prensa en general, ¿verdad? Fotógrafos, una categoría de salario mínimo, para la parte de imprenta, etcétera, etcétera, como mismo también en el sector de transporte, por ejemplo, tiene una modalidad distinta de salario mínimo, que es el salario mínimo más un plus del 30%, y así hay varias categorías de salario mínimo. Entonces, cuando existe un reajuste, conforme a lo que dispone la ley, se hace un ajuste sobre el salario mínimo de esas actividades o de esa modalidad de trabajo que uno hace, ¿verdad? O sea, eso está en la ley y así va a ser esta... O sea, lo que o CONASAM no puede hablar, por ejemplo, de esas ciertas profesiones que tienen un salario mínimo propio. Sí, la CONASAM puede hablar, en este caso, de los salarios mínimos de ciertas actividades, de todas las actividades, mejor dicho, que tiene como base imponible que es el salario mínimo. Es decir, como dije, de acuerdo a la profesión, tiene un salario mínimo base y en base a eso se tiene que hacer el reajuste salarial conforme a la ley. O sea que en ese caso es imperativo en este caso la ley, ¿verdad? Y las resoluciones que dispone, en este caso, el órgano natural, que es el Ministerio de Trabajo, a través del decreto presidencial que tiene que dar el reajuste salarial. El Ministerio de Trabajo realiza la resolución por la cual justamente impone ese salario, el reajuste salarial, mejor dicho, a esas actividades distintas a lo que es la actividad no especificada. Yo tengo un par de consultas, precisiones más que nada. El lunes se confirma esto y entra en vigencia a partir del mes de julio, ¿verdad? O sea, el nuevo salario mínimo se va a percibir a partir del mes de julio. ¿Y qué pasa, por ejemplo, y desde cuándo se aplica con esas personas que ganan a diario o de manera semanal? ¿Qué pasa con esa persona que cobra por día y por semana, por ejemplo? Bueno, el salario mínimo, si existe esa reajuste, o sea, tiene que existir, para ser más exacto, ¿verdad? Rige a partir del 1 de julio. Y ahí se caracteriza o se diferencia justamente aquellos salarios mensuales, como se dice, y los jornales diarios que se cobra, ¿verdad? Y en este caso, que hoy día existe una nueva ley que es el part-time, que es por tiempo determinado, también se divide en cuanto a lo que es el jornal. Por eso es que el trabajador que hoy día gana el jornal mínimo, se tiene que darle el reajuste justamente conforme a lo que dispone, en este caso, la resolución y el decreto del presidencial, ¿verdad? ¿A partir de julio también? A partir del 1 de julio. O sea que esto va a regir a partir del 1 de julio y tendría que tener la concreción, digámosle, cuando llegue fin de mes, cuando cobra el trabajador su salario. Respecto al monto, ¿verdad? Por ahí vemos que hay una cifra de 210.600 guaraníes que sería el aumento. ¿Ese es el monto que se aplica a esta variable que mencionabas del 11%, que es lo que se baja sobre la mesa? Específicamente el monto exacto no tengo, ¿verdad, mano? Pero es el 11.4% lo que, por lo menos, en forma oficial yo no tengo, pero por lo menos lo que he visto, la publicación del BCP y por los medios de prensa también, de que hoy día es el interanual de inflación, entonces se tiene que aplicar obligatoriamente ese 11.4%. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces después de esta reunión. ¿A qué hora es la reunión del lunes, Ramón? Oficialmente yo todavía no tengo la invitación, pero he hablado con la presidenta y me había comunicado que va a ser para el 13. Estimo yo que va a ser a la tarde, entre las
3, 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Pero eso cuando tenga únicamente en este caso la invitación oficial, podría precisar la hora exacta. Ok, bueno, vamos a estar al pendiente entonces para ese lunes 13 y ver qué es lo que ocurre un poquito respecto a esta situación. Así que, Ramón Ábalos, te agradecemos muchísimo por este contacto y gracias también por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por el espacio que me dan y mi respeto a toda la teleaudiencia. Gracias. Bueno, Ramón Ábalos, él es representante del sector trabajador. Sí. Pero viste que cada sector tiene su representante o sus representantes, por ejemplo, dentro de lo que es esta mesa del CONASAM. Bueno. A esperar, no hay otra, ¿verdad? Es. Pero si de que va a subir, chiquito. De ahí lo ideal que suba 600.000. Poco más de 200.000, ¿verdad? Más de 200.000. 210.000. Sí, pero los 600.000 guaraníes, yo creo que ya es, o sea, por lo menos es soñar demasiado alto ya porque yo creo inviable en nuestra economía actual, por lo menos. De hecho, Ramón habló, perdón, ¿verdad? Pero Ramón habló de muchos ideales, ¿verdad? Del tema del seguro para los trabajadores, todo el entorno, la atención integral, o sea, muchos ideales, pero la realidad es ese 11% de inflación lo que tenemos que tener en cuenta para porcentuar al salario mínimo y ahí saber cuánto va a subir. 210.000 es lo que va a subir. Aproximadamente, porque de igual manera siempre fue el sector trabajador, hace años ya que ellos siempre van proponiendo cifras más altas a lo que es lo que finalmente se suele aprobar o lo que suelen recomendar, lastimosamente. Sí. ¿Hacemos pausa? Dale. Ya venimos.